Hola, muy buenas noches a todos y todas. Estamos transmitiendo nuestra primera tertulia aquí en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. En esta primera tertulia arrancamos con el tema de arquitectura y ciudad. Van a ser una serie de 4 conversaciones enfocadas a la arquitectura de las casas de madera llamadas anglo-caribeñas. Y en esta ocasión tenemos a una gran persona, muy conocedor, que nos va a hablar sobre las casas de madera, el señor Juan Shakur. Le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos y agradecidas de tenerlo esta noche aquí en el Colegio de Arquitectos, su casa. Muchas gracias, arquitecta, muy amable. Bueno, agradecemos también profundamente a todos los que se están conectando en los diferentes espacios de aquí de la ciudad de Chetumal, del estado de Quintana Roo y de todo el país. Estamos en vivo y muy atentos en los comentarios, saludos y cualquier información que vaya surgiendo en el transcurso de este espacio que es totalmente para ustedes. También tenemos en la mesa al arquitecto Pedro Chargoy, que nos va a acompañar para llevar a cabo esta plática de arquitectura de la ciudad. Bienvenido, Pedro. Gracias, presidenta, muchas gracias. Pues para guiarnos en esta conversación, tenemos el gran honor, el grandísimo honor de contar con este gran invitado especial, historiador y cronista, don Juan Shakur. Ha sido testigo. Él es narrador y defensor del patrimonio de Chetumal. Fue director del Canal 13 en Mérida. Fue cronista de la ciudad desde 1978, editor de la Enciclopedia de Quintana Roo y autor de obras fundamentales como San Felipe, el Fuerte Bacalar, la auténtica historieta de Quintana Roo, entre otras. Su labor como divulgador del patrimonio cultural ha sido incansable, combinando la memoria y la sensibilidad histórica. Es un hábito coleccionista de libros, es un entusiasta de la filatelia, siempre ha tenido un interés por la historia local en particular. Ha descrito detalladamente, por ejemplo, el paso del huracán Janet en 1955 que arrasó Chetumal, y que describió fue arrasada con fuerza la naturaleza con agua y vientos huracanados, la endeble ciudad de Chetumal, donde más del 15% de la población murió. Anota también que los primeros piratas llegaron a Cozumel en 1571, fueron franceses al mando de Pierre de Saint-Foy. Muy interesante toda la recopilación histórica, tiene libros, entiendo, desde el siglo XVI en su colección. Sí. Es impresionante. Fue nombrado el primer presidente del Fondo de Fomento Editorial del Estado. También es por más un gran honor recibirlo aquí en su casa, don Juan. El Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, una de las primeras asociaciones civiles que tenemos como Estado, y pues siempre será bienvenido y le agradecemos mucho su tiempo, mucho su conocimiento. Y quisiéramos iniciar, usted llegó en 1978 a Chetumal. No, en el 72. 72, sí, cierto. Fue cronista de la ciudad en el 78. Del 78 al 89, sí. Cronista de la ciudad. Sí, renuncié en el año 89, 1989. Perfecto. ¿Y cómo ve qué rol ha jugado esta arquitectura colonial británica, colonial inglesa en la ciudad de Chetumal? Platiquemos un poquito de eso. ¿Cómo lo ve? Hay que ir un poquito más atrás primero, ¿no? Si la memoria no me falla, en febrero de 1858, Venancio Peck destruye Bacalar en plena guerra de castas. Bacalar en aquel entonces tenía, según los censos, 5,100 habitantes, de los cuales asesinan a la mitad y la otra mitad sale huyendo hacia Honduras británicas. Esta gente llega a 2 sitios en concreto: Orenchuac, que era un rancho privado, y en Corozal, que también era un pequeño rancho privado. Y ahí comienzan a trabajar. Primero la agricultura, y hacen progresar esos 2 lugares, ¿verdad? Pero estaban bajo la férula y la cultura británica, ¿verdad? Entonces ellos hacen crecer esos 2 poblados. Y cuando en 1898 llega aquí el fundador Tomás Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, su nombre completito,
¿verdad? Él llega aquí había algunas personas que habitaban. Concretamente había una señora, la que creo que era Catherine Anderson, que tenía su ranchito pegado al río. Y cuando llega el pontón, a ella le invitan a cocinar en el pontón, porque en el pontón nada más vinieron el teniente y 13 personas, ¿no? No había ninguna mujer. Entonces esta Catherine sube al pontón como cocinera, ¿sí? Entonces el lugar sí estaba habitado. Donde está la actual Ucro o Huacro, como la quieran llamar hoy en día, ahí había un pueblito que se llama Juan Luis, y eran dos, Juan Luis Chico y Juan Luis Grande, pero eran gentes que habitaban en Corozal y en Cayucos cruzaban aquí a esta zona a mantener su agricultura, ¿correcto? Sí. Entonces, aquí hay mucha gente, bueno, alguna gente que nació en Juan Luis antes de que se fundara Chetumal. Entonces, cuando llega don Tomás Otón, el teniente fundador, invita a los de Juan Luis a unirse al núcleo que estaba creciendo alrededor de la aduana, que fue lo que vino a hacer el señor fundador. Invita a los descendientes de los refugiados en Orenchuac y en Corozal, descendientes de los que huyeron de Bacalar, pero ya vienen con las costumbres británicas de hacer casas de madera, de hacer el famoso curvato, el tanque ese curvo, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vivienda que se construye acá, bueno, cuando llega Tomás Otón, lo que hace es trazar la avenida 22 de enero, que es la primera que se traza. Después la calle Esmeralda, que hoy le llamamos Boulevard Bahía, ¿sí? Porque era el color de la bahía, Esmeralda. Entonces, la gente viene y comienzan a construir como construyeron, vieron que se construyera en Orenchuac y en Corozal. Y es así como se introduce acá el estilo colonial inglés, que por cierto, primera vez que me entero que le llaman anglo-caribeño, pero bueno, pero este tipo de viviendas las encontramos en todas las colonias británicas del mundo, alrededor del mundo, ¿no? Entonces, así es como el primer galerón que se hace de madera fue una escuela para niños que la manejaba una maestra, Cristina Willoughby, que fue la primera escuela en Chetumal. O sea, curiosamente, la primera construcción de Chetumal fue una escuela, y fue de madera. Y de madera se continuó hasta que en los años 30 se comenzó, en el auge del Art Deco en la península, se hicieron aquí varias construcciones, por ejemplo, el edificio Rosado, el edificio de la familia Herales en la Héroes, que eran ya de mampostería, de piedra, ¿sí? En esa época, pues la gente construía utilitariamente, ¿no? O sea, 3, 4 paredes, una cortina, ¿no? Que era la arquitectura que predominó en Chetumal durante mucho tiempo, hasta que aparecieron los primeros arquitectos. Entonces ya había un poquito de diseño, ¿no? Hace un momento platicaba yo con los arquitectos que amablemente me invitaron aquí, que hay un arquitecto que vino, yucateco, el Manuel Amabilis, que casi no se le menciona. Sin embargo, él fue el que hizo la obra más emblemática de él, con sus diseños y con su decoración, fue el Jardín de Niños Benito Juárez, que está aquí detrás del Parque de los Carmaines. Él también hizo el plano del Palacio de Gobierno, él hizo el proyecto de la Escuela Belisario Domínguez y del Hospital Morelos, y después vino Rómulo Rosso a decorarlos con su estilo, ¿sí? Aunque nosotros decimos, o mucha gente dice que Rómulo Rosso lo hizo, no, Rómulo Rosso lo decoró,
Manuel Amabilis es el que hizo estas construcciones, ¿no? Yo creo que la obra más representativa de él, de su estilo, digamos, maya nuevo, es el Parque de las Américas de Mérida, porque también él hizo el Ateneo Peninsular, que es pues de un estilo francés 100%, pero él fue cambiando conforme la revolución y con las ideas, y hasta que hizo su obra máxima en el Parque de las Américas, ¿no? Pero aquí tenemos su antecedente, que es el Jardín de Niños Benito Juárez. Él también hizo el proyecto del monumento a la bandera o a la patria en Mérida, en el Paseo Montejo. Él hizo esa parte redonda o cóncava, y después Rómulo Rosso la talló, la ornamentó, ¿sí? Ya, excelente. Oiga, y en este contexto, porque es una historia interesante, como entiendo de que Figueroa y Silva, gobernador de Yucatán, fue el que, por ejemplo, remontando a ese antecedente histórico, manda a traer, en este caso, canarios a repoblar Bacalar. Que no eran pajaritos. Que no eran pajaritos de las Islas Canarias. Mira, hay dos piratas que arrasaron Bacalar en el siglo XVII, que fueron Diego el Mulato y el pirata Abraham, y ellos despoblaron Bacalar. En 1729 viene Antonio de Figueroa y Silva Ladrón del Niño de Guevara, su nombre completito, gobernador de Yucatán, trae al arquitecto Juan Podio. El arquitecto Juan Podio es el que diseña el fuerte de Bacalar y lo construye. Entonces, y el perdón que lo interrumpa, y el geógrafo de Gaulle, que no vino con él, mencionan algunas fuentes. No sé. No está en mi memoria. Okay, eso. Lo que sí está en mi memoria es que el señor le da paludismo en Bacalar y empieza a regresar a Mérida, muere en Chunjujú, y en Chunjujú lo entierran. Y estuvo enterrado ahí 2 años, después sacaron sus restos y los llevaron a la iglesia de Santa Ana, en Mérida. Ahí reposan hasta hoy. Él era muy devoto de Santa Ana, por eso el fuerte de Bacalar tiene los nombres, los baluartes de San Joaquín, Santa Ana, ¿no? Que son creo que son los padres de la Virgen María, ¿no? Sí. Entonces, ahí y la iglesia de San Joaquín en Bacalar, ¿sí? Pero el arquitecto que él trajo fue Juan Podio, consta en la historia, ¿no? Y entonces tenemos españoles, piratas, ingleses, mayas y toda esa amalgama de culturas que se va transformando y que eventualmente da forma a esta arquitectura, como usted lo mencionó, utilitaria. Pero ¿cómo estas personas que regresan aquí, hay alguien que se haya destacado como constructor o en cuanto a la técnica de la arquitectura de madera? Porque cómo se remonta con la selva, los insumos que ocupaban, las técnicas. No tengo en la memoria el nombre. Sí. Pero a principios de la fundación se trajo un carpintero de Corozal, que es el que enseñó a los locales, ¿sí? Es el que hizo el primer curvato. También no recuerdo el nombre, pero si quieren consultarlo, está en el libro Los Payovispenses, que publicó Luz del Carmen Vallarta en los 90s. Ahí consta el nombre de este carpintero, sí. Sí, pero además por ejemplo, para la construcción de los curvatos, ¿sí? Se usaba un material que llamaban Neverleak en inglés, pero en beliceño es Neverleak, sí, o sea que no gotea. Entonces con eso se sellaba el interior del curvato, ¿no? Pero vino el curvato con esa palabrita, ¿no? El Neverleak, Neverleak, nunca gotea. Sí, interesante. Sí, porque tenemos aquí la cultura, según Luz del Carmen Vallarta en su libro Los Payovispenses, sí,
es una unidad consanguínea, cultural y económica de Orenchuac hasta Chetumal, porque son exactamente las mismas familias. Sí. Las mismas familias que uno puede recorrer los panteones el panteón antiguo de Bacalar, el de Orenchuac, el de Corozal y el de Chetumal, son los mismos apellidos. Nada más que aquí, por ejemplo, es muy conocida la familia Romero, pero en Corozal están los Romero. Romero. Son lo mismo, pero ya al estilo beliceño, ¿no? Sí, aquí por ejemplo una señora se llama Marta, allá es Marta. Sí. Pero, y con eso vino también la arquitectura, vino también la economía. Ajá. Porque era más fácil traer las cosas de Belice que traerlas de Veracruz a Progreso y de Progreso a Payo Obispo, porque no había carreteras. Entonces era más sencillo cruzar a Corozal. Mucha gente, gente joven, era enviada a Belice a estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos una calle que se llama Efraín Aguilar. Efraín Aguilar era un muchacho chetumaleño de 18, 19 años que estudiaba con los jesuitas en Belice. Y cuando hay un huracán en 1931, él salva la vida de varios de sus compañeros, pero él muere. ¿Sí? Entonces, por eso esa calle de allá se llama Efraín Aguilar. Él murió en Belice salvando compañeros de la escuela, ¿no? Y aquí hay muchas personas que estudiaron allá, por ejemplo, doña Cristina Sangre, que fue senadora, oficial mayor de gobierno, diputada, primera alcaldesa, y que además le tomó la protesta al primer gobernador electo, estudió en el St. Catherine en Belice. O sea, muchos estudiaron allá. Y también mucha gente, por ejemplo, nosotros tenemos acá una de nuestro artista, digamos, más famoso y conocido, Helio Carmichael. Helio Carmichael es su nombre es realmente Vital Jesús Carmichael. Pero Vital Jesús es el nombre que le puso su papá cuando nació acá. Pero su tía, que vivía aquí en Otompe Blanco, lo lleva a Corozal a bautizar y le pone el nombre de Helio. Entonces, pero así era muy común llevar a la gente a bautizar allá y a casarse en Belice, ¿no? Wow. Y hubo una época que hasta las comunicaciones era más fácil cruzar a Corozal, hablar por teléfono a la Ciudad de México, donde sea, que hacerlo acá. Wow. Entonces, pero tengan en cuenta que somos las mismas familias, los Romero de allá, los Romero de acá, los Alamí de allá, los Alamí, son consanguíneos. Interesantísimo. O sea, somos realmente una unidad cultural, como dice Luz del Carmen, de Orenchuac hasta aquí de Chetumal, ¿no? Y en el aprovechamiento de los recursos locales y esa amalgama con el comercio internacional, me imagino insumos, ¿no? Por ejemplo, para la construcción. ¿Cómo se relacionaba el conocimiento de maderas locales o eran maderas importadas? No. De aquí se exportaba madera. De aquí se exportaba madera a través de comerciantes de Belice. Ok. Existen cientos de fotografías del río Hondo, que era un mar de madera, de troncos de madera que salían a la bahía, llegaban a Belice y de Belice los enviaban a Nueva Orleans, a Estados Unidos, ¿no? Y la madera salía de aquí, inclusive para construir las mismas las viviendas. Sí, se usaba. Cuando se funda la ciudad, el Otompe Blanco le dice a la gente que limpien terrenos. Lo que limpien es de ustedes. ¿Sí? Entonces lo que había para construir era precisamente lo que da el bosque, y eso se usaba. ¿Sí? Y eso se usaba. Y del bosque, por ejemplo, hasta donde está el Palacio de Gobierno, existía la Flotilla del Sur, y que tenía unos tanques de agua muy grandes, un par de curvates muy grandes, y la gente iba a buscar agua potable allá,
Pero ¿qué es lo que ocurría? La gente llevaba leña para pagar el agua con leña, y la leña servía para que desalinen el agua de mar, los marinos. Así es como nos surtíamos de agua. Okay. Agua desalinada en la flotilla del sur. Okay, qué interesante. Después la flotilla se convirtió en el Palacio de Gobierno, en la época de Rafael Melgar, ¿verdad? Y hay inclusive hay una carta muy, muy interesante de los 40, pues Gabriel Guevara, gobernador del territorio de Quintana Roo, pues vivía en el Palacio de Gobierno. Y enfrente había una casita que también era la casa de los gobernadores, pero en el Palacio de Gobierno estaba una partida de marinos, ahí estaba la oficina de correos, la oficina de Hacienda, todo. Entonces Gabriel Guevara le manda una carta a la Secretaría de Marina pidiendo que le paguen la renta por el uso del Palacio del territorio. Y le contesta el secretario de Marina, yo tengo copia de esa carta interesantísima, le dice, vaya, un momento, el terreno es de nosotros, no es de ustedes. O sea, donde está ubicado el Palacio de Gobierno es propiedad de la Secretaría de Marina, ahí estaba la flotilla del sur. Entonces ustedes nos tienen que pagar a nosotros la renta por el edificio de oficinas, ¿no? Claro. Pues son las anécdotas de la historia. Claro, cuando se convirtió de territorio a estado, ¿verdad? Pues hubo todo un decreto que todos los bienes que eran federales traspasaron al estado y se corrigió, ¿no? Ok, qué interesante. Súper interesante. Todo muy interesante, don Juan. Pero viene pues la economía del sur de Quintana Roo, que era lo que había. O sea, en aquella época, en los 30s, 40s, existía el poblado de Cozumel, de Isla Mujeres, Holbox, Carrillo Puerto, Chetumal, o Payobispo, como la quieran llamar, ¿no? Entonces, la economía era la explotación de la miel, la explotación del tanino, que sale de estas plantas que ahora está prohibido cortar, ¿cómo se llama? El mangle. Que el tanino sirve para impermeabilizar los pozos de petróleo. El tanino es, bueno, de aquí salía mucho tanino, salía miel, cera de abeja, madera, y había que traer todo lo demás por barco, ¿no? O sea, la bahía funcionaba. Hasta los años 60, me acuerdo que el último barco, digamos, mercante que existió funcionando en los 60 fue el Antonio Sánchez Valdés, propiedad de la familia Garavana. Ese barco finalmente encalló en Coatzacoalcos y se incendió y se acabó. Fue el último. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en los 60? En los 60 se comienza la carretera a Escárcega y los entonces empresarios pues le dan la espalda al mar, claro, y crean una empresa para el transporte de fletero de mercancía, ¿no? Y entonces se empieza a encarecer más todo, porque no es lo mismo que venga un barco que traía mucha mercancía y es un solo motor, que un camión que tiene que gastar llantas, aceite, gasolina, etcétera. Entonces se le da la espalda al mar, porque además para que funcionara el mar había un dragado permanente en la bahía. Sí, había un dragado permanente. El dragado se dejó de hacer, se absorbó la bahía, ya nada más puede uno transitar por una ruta muy bien trazada, ¿no? Con balizas. Sí. Porque pues no teníamos más que 2 metros y medio de profundidad en toda la bahía. ¿Y qué calado tenían esos barcos en aquel entonces? Bueno, para eso se usaba ¿cómo se llama? La limpieza constante de la bahía, el desasolve. Pero ¿hasta qué calado podían llegar o entrar barcos en ese? ¿Recuerdan? Llegaban barcos grandes. Grandes. Sí. El Sánchez Valdés era grande. Y también llegaban
barcos que traían mucha mercancía. Traían gasolina, galletas, todo. ¿De dónde venía toda esa mercancía, don Venía Juan? de Progreso, venía de Veracruz. ¿Sí? Entonces, enfrente de donde está el muelle, ahí estaba el comercio importante. Cerca del muelle, ahí estaba la Casa Garavana, ahí estaba don Pedro, el que era el papá del Martínez Ross, don Pedro Martínez, ahí estaba el comercio. Cuando se le da la espalda al mar, el comercio se traslada a la Héroes y viene con digamos, de las últimas zonas libres, porque la historia de la zona libre es más antigua de lo que ustedes se pueden imaginar. Porque nosotros decimos, no, que la zona libre el 30 de junio de 1972, el día que yo vine a Chetumal. No. La primera zona libre de Quintana Roo es de octubre de 1550. 1500. Sí. En octubre de 1550, Fray Luis de Villalpando llega viniendo de Guatemala, llega al rancho del obispo en la desembocadura de un río y de ahí se traslada, duerme en el rancho del obispo y de ahí se traslada a Bacalar a bautizar y demás. Entonces él le manda una carta al rey Carlos I de España, V de Alemania. En la carta le dice que pedía para los habitantes de Cochúa y Chetumal las mismas facilidades que se les dio a los indios de la Española y la Dominicana, es decir, que no paguen ningún género de impuestos hasta que se remedien y sean más. Exactamente el mismo razonamiento para la zona libre de Porfirio Díaz, para la zona libre de Luis Echeverría, que fue en el 72. Pero es desde esa época. Desde 1500. Sí, porque decía el Fray Luis de Villalpando que los hermanos Pacheco habían arrasado con las mejores poblaciones que había aquí. Y la gente, lo que no mataron, se había huido hacia Guatemala. Entonces, por eso, en su carta le dice, hasta que se remedien y se hagan más, porque eran muy pocos. Claro. ¿Cuál fue el razonamiento para otorgar en 1972 la zona libre? Pues que nos llegue la mercancía a tiempo, Sí. sin pago de impuestos y con calidad, ¿no? Más o menos lo mismo. Claro. O sea, la zona libre es más antigua de lo que uno se puede imaginar. Y respecto de, por ejemplo, el huracán Janet, usted llegó después del huracán Janet, Sí, pero claro. tuvo un efecto, imagino, psicológico. Vemos fotos de Chetumal antes completamente con casas de madera, después un impacto meteorológico que arrasa Chetumal. Imagino que eso tuvo un impacto psicológico en la población a la hora de reconstruir. Bueno, cuando viene el huracán Janet, existe vamos a decir, una acta del Ministerio Público de la recoja de exactamente de 79 cadáveres de ahogados. Hay muchos que no se encontraron porque se los llevó el mar, porque además vino con un tsunami ¿no? Vino una ola que llegó casi hasta el cerro y arrasó. Los 79 que se encontraron, los encontró don Ernesto Aguilar Leal, que era el agente del Ministerio Público, están enterrados en el cementerio municipal en una fosa común. Ahí están. Y en la acta que hizo don Ernesto Aguilar, dice que el último cadáver que se encontró fue de doña Rafaela Padilla, que era la partera del pueblo. Fue el último cadáver que se encontró y se enterró allá. Entonces, pero en esa época el gobernador, que era Margarito Ramírez, suelta la idea de que se quería hacer en la parte de arriba para que no volviera a ocurrir, que la población se refundara por donde estaban hoy las casitas, ¿no? Pero la gente no, la gente se aferró y se quedó acá, ¿no? El problema fue que la mayoría de las casas eran como palafitos. O sea, las casas no estaban asentadas en la tierra, sino que en pilotes, ¿no?
Aquí está el caso, por ejemplo, de la famosa casa voladora, ¿no? Ujú. Que cuando dicen la casa voladora, uno se imagina aquella película del Mago de Oz donde hay una casa volando. No fue así. Una ola grande arrastró la casa hasta por donde está el Parque de los Caimanes. O sea, no es que haya volado, pero había 18 personas adentro que estaban bastante alegres y no les pasó nada. Pero realmente no voló. Sencillamente el agua la Navegó. arrastró. Hubo otra casa similar enfrente de lo que es hoy Casamar, donde estuvo el cielo. Allá había una casa que cuando vino el huracán se movió como 20 metros en el terreno y al huracán siguiente, ¡prum!, regresó a su lugar. Después la tiraron y surgió la tienda El Cielo de la zona libre, ¿no? O sea, pero no voló la casa, no es cierto. Si hubiese volado al caer, se hubiera hecho mil pedazos, ¿no? ¿Y la gente cambió de sistemas constructivos después del huracán? ¿Dejó las casas de madera en ese Bueno, símbolo, es que síntoma de los cochinitos? Se construía conforme se podía. Sí. Digo, no es lo mismo ir a buscar madera y clavarla que estar comprando cemento, que además es muy caro. Claro. Ahí está el caso, por ejemplo, imagínate Cozumel hoy en día. Cozumel hoy en día tiene que pasar su saco de cemento del continente, todo eso cuesta. Claro. Pero aquí era más barata la madera. Entonces se construía con madera, ¿no? Pero ¿qué fue lo que construyó? Por ejemplo, el caso de la Héroes, que la Héroes surgió en los 60s y en los 70s. Cuando yo llego en la avenida Héroes, ya no estaba el mercado Miguel Alemán, que estaba en la Zaragoza, Héroes entre Zaragoza y Plutarco Elías Calles. Era un terreno baldío. Al lado, enfrente estaba un rancho de un señor hondureño. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de él ahorita, pues yo ahí tuve con él mi primera tienda, la importadora de Quintana Roo, justo en la esquina. Y no existía lo demás, sino que se fue construyendo. ¿Y cómo se construía? 3 paredes, una cortina y un techo. Ninguna arquitectura, ningún diseño. Si uno camina por la área se da uno cuenta. Primero que son puras cortinas. 3 paredes, una cortina y un techo. Y además a desnivel. Cajitas. Yo recuerdo que la primera vez que vi la firma de un arquitecto acá, fue un arquitecto, creo que fue Fausto Escalante, que hizo la casa de José Handal en la esquina donde está don Javier Rojo Gómez. Fue la primera casa de diseño. Al poco tiempo se hizo la casa que era de don Alberto Erjure, que hoy es de la familia Martínez, de diseño, ¿sí? Pero todo lo demás era muy utilitario, ¿no? Y estas restauraciones de las casas de madera, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? ¿Y considera que hubo algunas que fueron exitosas en la restauración del patrimonio, la colocación? Es que no se siguió. El problema es que no se siguió. Sí hay casas muy hermosas, muy con mucho estilo, ¿no? Pero ese programa que lo inventa Mario Villanueva en los 90s desapareció. Ya nadie le ha dado continuidad, ¿no? En sus libros y columnas usted siempre ha insistido en preservar la memoria. ¿Y qué riesgos corremos si perdemos esta historia en Chetumal o la olvidamos de alguna manera? Yo creo que es un asunto de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Yo no creo que se vaya a perder por ningún motivo, pero sí va a evolucionar. Eso sí va a ocurrir, va a evolucionar, ¿no? De repente hay acciones que uno no entiende. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, en la esquina de Juárez con Obregón había un caracol muy hermoso. Era un monumento a Quintana Roo. Había
una imagen de Adolfo López Mateos, el caracol y demás. Lo quitaron. En cada esquina de la Ebres había una glorieta con un monumento. Incluso había una fuente en la esquina de Otompe Blanco con Héroes. Era una fuente que traía agua del famoso aljibe Lázaro Cárdenas, que estaba donde estuvo la terminal de camiones, y ahorita hay allá un mercado, ¿sí? Sí. Allí, entonces el agua bajaba hasta esa fuente, ¿sí? Entonces, en un momento dado se arrasó con todos los monumentos, ¿verdad? Y lo hicieron porque lo podían hacer. Vamos a ser claros. Comenzaba el nuevo gobierno, un gobierno electo que podía decidir y pues como podían, como el chamaco, ¿verdad? Agarró y destruyó todo lo que pudo. Después se arrepintieron y en la época de Miguel Borges se rehicieron algunos de esos monumentos, ¿sí? Ya no como glorieta, sino que a un costadito. Y pues los monumentos aquí que se supone que deberían de quedarse, por ejemplo, en Roma está la columna Trajano, ya tiene casi 2000 años, y ahí sigue. Sí. A nadie se le ocurre. Pero aquí, pues, porque se puede, lo hacen. Y ya está. Entonces, entiendo bien, era una fuente de un aljibe de agua de lluvia. Sí, señor. Para servicio de la población, para que de ahí agarraran agua. Wow, sí, como para si no fuera, tener que caminar hasta el cerro a buscar el agua. como si fuera una obra romana, casi como si lo trajeran Sí. en acueducto. Sí, sí. Wow. Eso es nuevo para mí. Sí, ahí estaba, muy, ¿no? Muy inteligente y sustentable, ¿no? Los monumentos se han quitado, se han puesto. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, agarraron a don Andrés Quintana Roo y lo quitaron de allá del Congreso, ¿no? Pero también quitaron al otro Andrés Quintana Roo. De la entrada. El de la entrada. Bueno, Usted diría como porque pueden. porque se puede, ¿sí? Y después, pues, empiezan a surgir otro tipo de monumentos que nadie entiende, pero ahí están. Por ejemplo, allá en el Boulevard Bahía, en una de las curvas, hay un fulano que me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es una especie de personaje con su bombín pintado de blanco. La bota. La bota famosa, ¿no? La bota. Pero yo me imagino siempre a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y hay otro por allá que parece una cola de un dragón. Bueno, a mí no me dice nada, pero creo que a la gente tampoco, ¿no? El famoso corredor. El famoso escultórico. corredor, exactamente. Sí. Pero bueno, al final lo hicieron porque lo podían hacer, ¿no? Este es el caso de la famosa mega escultura, que ya perdió absolutamente todo el estilo que Sebastián le quiso dar, ¿verdad? Ya le pusieron hasta un elevador, ya se perdió, ¿no? Ya se perdió y tampoco se termina, ¿no? De las casitas de madera, ¿qué podríamos rescatar en esta actualidad? ¿Qué es lo rescatable o cómo lo pudiéramos evolucionar o reinterpretar para nuestra... Pues con hacer válido el decreto de la época de Mario Villanueva, la preservación y el subsidio para ellas, ¿no? Porque una casa de madera requiere muchísimo mantenimiento. Sí. Y con una vez cada 10 años que les den una manita de gato no es suficiente. Son muy hermosas, turísticamente muy atractivas, ¿no? Aquí en la Juárez hay una hermosísima, casi con Obregón, que tiene mucho estilo y bastante bien ubicada, ¿no? Pero pues ojalá, es nuestro estilo. Sí, cada vez son menos las que quedan ahorita en la ciudad. Así es. Han habido 2 intervenciones, los últimos fue en el 2015 y en el 2005 que se hacen esas intervenciones en las casas de madera. Y ya no se hace nada. Y ya no se ha vuelto a hacer. En este sentido, usted que menciona relacionado a toda esta memoria que tenemos en la ciudad,
y este tipo de arquitectura que aún a estos días hay varias casas de madera en pie, aparte del decreto que usted acaba de mencionar, que se rescate y que se trabaje para llevar a cabo este tipo de mantenimientos, ¿qué más podemos hacer nosotros como arquitectos, como ciudadanos, a todos los que nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer para que este tipo de arquitectura siga estando presente, más jóvenes tengan conocimiento, alcance de este tipo de arquitectura? Yo creo que los dos hechos más importantes con respecto a las casitas de madera, uno es el decreto ese de Mario Villanueva, que procuraba cooperar para el mantenimiento, y dos, la famosa maqueta del señor Reinhardt, que nos recuerda el payobispo que fue, ¿no? De ahí reconstruyó, aunque hizo un poquito de relajo con las épocas, ¿sí? Pero ahí podemos ver el payobispo antiguo, ¿no? Okay. Eso es muy importante y creo que está cerrado además. Sí. O sea, las cosas hay que publicarlas, hay que platicarlas, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso del Estado hay un hermosísimo mural de 8,5 metros de altura y 40, pero nadie de ahí sabe lo que representa ese mural. No hay siquiera un folletito para darle al turista, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que entren y vean? No saben qué es. Claro. Y no hay nadie ahí que les explique tampoco, ¿no? Y ahí está toda la historia de Quintana Roo, y toda la historia de nuestro Chetumal está en la maqueta que está abandonada y cerrada. Entonces, pero eso es lo que debemos hacer, abrir esa maqueta, pedirle a quien corresponda que se publiquen pequeños folletos que recuerden las cosas, ¿no? Okay. Aparte de eso, si usted pudiera soñar ese Chetumal ideal que respeta o que tiene muy presente la cultura, aparte de esas excelentes ideas que coincidimos, yo creo, con usted, ¿qué otras acciones o cuál podría ser lo ideal para poder intervenir y tener una ciudad con identidad, como usted bien dice? En 1995 yo publiqué para una editorial nacional que se llamaba Nuestra Tierra, la guía del estado de Quintana Roo. Ahí tracé, a partir de Chetumal, 12 rutas que pudiera seguir el turista, ¿no? Pues me acuerdo que la primera ruta que diseñé empezaba en el Museo de la Cultura Maya. Del Museo de la Cultura Maya pasábamos al monumento al traje, después íbamos a la Belisario Domínguez, hoy Casa de la Cultura, después al Hospital Morelos. O sea, si lo analizas, es una ruta que se puede hacer, es turística y es cultural, ¿no? Pero para esto se necesita tener guías, gentes que lo puedan explicar, ¿no? O sea, de nada nos sirve la maqueta cerrada y tampoco nos sirve abierta sin nadie que nos dé una pequeña explicación. Correcto. No lo hay. O lo mismo pasa en el mural del Congreso, ¿no? Correcto. El mural del Congreso es una maravilla desde muchos puntos de vista. El mural del Congreso se puede leer con toda seriedad, pero también el humor ácido de Helio está ahí marcado en pequeños detalles que hay que saberlos leer, ¿no? Así como Miguel Ángel en la Sixtina metió al cardenal Bayo en el infierno, rodeado con una... El cardenal Bayo era un tipo que se ofendía porque Miguel Ángel estaba pintando desnudos en la Sixtina, y lo fue a acusar muchas veces con el Papa. Entonces Miguel Ángel se hartó y lo dibujó en el infierno. Dice la historia que el cardenal Bayo fue a ver al Papa, que era uno de los Medici, a decirle que le ordenara a Miguel Ángel que lo sacara de allá. Y le dijo el Papa, que tenía muy buen sentido del humor: si estuvieses en el purgatorio te saco,
pero del infierno yo no tengo potestad. Sí. Si analizamos el mural, hay muchos detallitos chuscos, ¿no? Que hay que fijarse en ellos, ¿no? Por ejemplo, uno entra al mural, del lado izquierdo está la entrada al recinto oficial, y se abre la puerta y se tapa un individuo que está ahí parado apuntando con una oreja así grandota. Ese personaje era la oreja política de gobernación en esa época. ¿Sí? Y en la raíz, por ejemplo, de ese primer árbol que uno se ve, hay serpientes, hay chinches, lagartijas, ¿no? O sea, chismes y cosas, eso lo retrata ahí Helio, ¿no? Por ejemplo, donde está Luis Echeverría entregando el Estado, se ve el plano de Quintana Roo, estamos hablando del 81, ahí Helio puso en el plano una garrapata prendida del lado de Campeche. ¿Sí? Muy fuerte, pero lo hizo. Ya, pues acuérdense que el cuento del problema con Campeche empieza en los 90, cuando Mario hace la demanda y todo eso, pero ya Helio lo pinta en ese momento, ¿no? O sea, sí tiene muchos detallitos así simpáticos, ¿no? Ahí lo tienen que ver. Claro. Excelente. Tenemos plática. que ir a checar esos detallitos. Yo creo que sí, un recorrido. Muchos detallitos, ¿no? Sí. Maestro. No, no soy maestro. Pues es nuestro maestro porque nos ha enseñado muchísimo. Yo aprendí muchísimo hoy. Si pudiera dedicar un mensaje a las futuras generaciones para que diseñen con identidad los nuevos arquitectas y arquitectos de Chetumal, ¿cuál sería? Así como que para tenerlo en cuenta. Ay, no sé. Ay, sinceramente no lo sé. Yo creo que la identidad es una cosa profundamente personal, ¿sí? Y Chetumal también tiene su personalidad muy definida, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista arquitectónico lo que hay que hacer es respetar estas cosas, ¿no? Por allá vi una casa, ahí por la avenida Nápoles, hay una casa de mampostería que semeja si fuera de madera. ¿Sí? Ahí por donde está ¿sí es la Nápoles? Sí, es la Nápoles. Y es muy bonita, ¿no? En fin, yo creo que habría que ayudar que arquitectónicamente se conserven las plantas y los árboles que tenemos aquí en Chetumal, ¿no? De acuerdo. Cierro, Presidenta, tú dices. Pues don Juan, hemos tenido una plática muy enriquecedora. Nos complace muchísimo que nos haya aceptado el venir aquí a platicarnos sobre estas anécdotas, esta historia que habían varias cosas que no sabíamos, que desconocíamos. Nosotros como arquitectos, como colegio, queremos pues hablar de arquitectura, hablar de la ciudad, que coincidimos que hace falta seguir hablando de este tema y más para todos los que queremos que Chetumal siga en buen camino, ¿no? Que siga prosperándose. Este tema de las casas de madera para nosotros es muy importante porque es una tipología de cómo inicia Chetumal, ¿no? Tenemos también el paso del huracán y todas las historias, y ahorita lo que acaba de contar de la casa voladora, y donde muchas familias aquí cuando llegaron a Chetumal vivieron en una casa de madera y tienen miles de historias que contar. Y bueno, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Para nosotros es muy valioso todo lo que nos acaba de compartir y estamos muy agradecidos.
Gracias también a quienes nos acompañaron, les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir las próximas ediciones de Tertulias de Arquitectura y Ciudad, donde continuaremos dialogando sobre el presente, pasado y futuro de nuestros espacios habitados. Presidenta, don Juan, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron, por todos sus comentarios que nos hicieron llegar en redes. Estamos iniciando un periodo de transmisiones en vivo, donde pretendemos aquí en el Colegio de Arquitectos hablar de arquitectura y de ciudad y bueno, tener personalidades súper importantes de aquí de la ciudad, como el día de hoy, Juan Shakur, que nos pues super engalonó la mesa, Super. ¿no? O sea, y aquí vamos a continuar. Esténse atentos en nuestras redes y muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Gracias.